Buen día. En este video les hablaremos sobre la gluconeogénesis y la glucogenólisis. El equipo está formado por Sharon Aguilar, Valeria Ávila, Omar Contreras, Fernanda Gómez, Alicia Gutiérrez y Ailín Sanabia. Antes de ir a describir cada proceso metabólico es necesario saber qué es el glucógeno. El glucógeno es un polisacárido de glucosa unido por enlaces alfa-1,4 y ramificaciones alfa-1,6 que funciona de reserva de energía en animales. Este lo podemos encontrar almacenado en el hígado y los músculos. Ahora pasaremos a la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es un proceso de síntesis de glucosa o de glucógeno a partir de precursores que no son carbohidratos, los cuales son compuestos relacionados de 3 y 4 carbonos. Durante el ayuno de una noche, aproximadamente el 90% de la gluconeogénesis va a ocurrir en el hígado, el 10% restante ocurre en los riñones. En ayuno prolongado, los riñones se convierten en los órganos principales de producción de glucosa, con aproximadamente 40% de total de generación de glucosa. También se da en las células epiteliales que recubren el intestino delgado. A nivel celular se va a dar en el citosol y algunos precursores se van a generar en las mitocondrias. A continuación hablaré sobre los sustratos de la gluconeogénesis. El glicerol se libera durante la hidrólisis de los triacilgliceroles en el tejido adiposo y es transportado por la sangre hacia el hígado. Es un intermediario de la glucólisis y la gluconeogénesis. El lactato de la glucólisis anaeróbica se libera hacia la sangre al ejercitar el músculo esquelético y desde las células que carecen mitocondrias como los eritrocitos. En el ciclo de Cori, este lactato es captado por el hígado donde es oxidado a piruvato y convertido a glucosa que luego es liberada a la circulación. Los aminoácidos producidos por la hidrólisis de las proteínas tisulares son las principales fuentes de glucosa durante el ayuno. Su metabolismo genera alfa-cetoácidos como el piruvato que se convierte en glucosa o alfa-cetoglutarato que puede entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos para formar oxalacetato, que es un precursor directo del fosfoenol piruvato. La gluconeogénesis es un proceso muy importante, ya que para el cerebro, sistema nervioso, eritrocitos, testículos, médula renal y tejido embrionario, la glucosa de la sangre es la única o principal fuente de combustible. Sin embargo, el suministro de glucosa a partir de los depósitos de glucógeno muscular y hepático no siempre es suficiente entre comidas y ayunos prolongados o después de ejercicio vigoroso. El glucógeno ya se ha agotado, por lo que los organismos necesitan un método para sintetizar glucosa a partir de precursores no glucosídicos, que es la gluconeogénesis. Se podría pensar que la glucólisis y la gluconeogénesis son rutas idénticas que solo ocurren en sentido inverso, pero esto no es así. Aunque 7 de las 10 reacciones de la gluconeogénesis sí son la inversa de la glucólisis, sabemos que la glucólisis consta de 3 reacciones que son irreversibles. Por lo tanto, no es posible utilizarlas en la gluconeogénesis, y lo que ocurre es que los pasos se rodean mediante enzimas que catalizan reacciones que son exergónicas para ser irreversibles en la dirección de síntesis de glucosa. La primera reacción de rodeo es la conversión de piruvato a fosfanolpiruvato por la acción de la piruvato carboxilasa. Para esto tenemos 2 reacciones de por medio. La primera es la conversión del piruvato a oxalacetato. La enzima que tenemos, al ser una clasificación 6, pertenece al grupo de las ligasas. Por lo tanto, lo que va a hacer es que va primero a romper el enlace del acetato de la coenzima A y después la piruvato carboxilasa va a unir al acetato en el último carbono del piruvato. De esta manera obtenemos el oxalacetato por medio de la carboxilación de piruvato. Esta enzima es dependiente de ATP, por lo tanto sin él esta reacción no podría ocurrir. Lo mismo pasa con su cofactor, el manganeso. Vemos también que la energía libre de Gibbs es positiva. Esto quiere decir que es una reacción desfavorable. La segunda reacción de por medio en el paso 1 es la conversión de oxalacetato a fosfanolpiruvato por medio de la fosfanolpiruvato carboxiquinasa. Como tenemos a una enzima de clasificación 4, es una liasa. Quiere decir que se encarga de romper y soldar enlaces. Entonces, la fosfanolpiruvato carboxiquinasa hace que el oxalacetato pierda el CO2 mismo que fue colocado en el paso anterior. Es decir, ocurre una carboxilación-descarboxilación que representa una forma de activar al piruvato. De manera que esta descarboxilación del oxalacetato facilita la formación del fosfanolpiruvato. Después, la fosfanolpiruvato carboxiquinasa unirá en la posición que fue liberado el CO2 al pirofosfato del GTP. El segundo rodeo es la conversión de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato por la acción de la fructosa 1,6-bifosfofructasa. Esta enzima es dependiente de magnesio y al ser clasificación 3 va a catalizar la ruptura de enlaces por la adición de una molécula de agua. Esto lo hace en el fosfato del carbono 1,
queda liberado el pirofosfato y obtenemos a la fructosa 6-fosfato. Muy bien, ahora hablaremos acerca de la última reacción de la gluconeogénesis, que es la desfosforilación de la glucosa 6-fosfato a glucosa. Esta reacción es catalizada por la glucosa 6-fosfatasa o conocida por la convención enzimática como 3,1,3,9. Esta enzima solo se encuentra presente en tejidos cuya función metabólica es mantener la homeostasis de la glucosa en sangre. Es por esto que se realiza en el retículo endoplasmático de los hepatocitos, ya que es el hígado quien puede liberar glucosa a la corriente sanguínea que procede tanto de sus reservas glucogénicas como de su ruta gluconeogénica. Ahora veamos la reacción. Aquí tenemos al principio una glucosa 6-fosfato más una molécula de agua. La reacción se lleva a cabo cuando la glucosa 6-fosfatasa se activa por medio del cofactor ion magnesio y realiza la hidrólisis del enlace ester-fosfato, por lo cual se libera un grupo fosfato, el cual interaccionará con la molécula de agua y liberará un protón que será captado por este oxígeno, formando una molécula de glucosa más un grupo fosfato. Esta se considera como una reacción desfavorable, ya que se produce menos 13,8 kJ sobre mol de energía libre de Gibbs. Ahora veamos el resultado energético de la gluconeogénesis. A partir de la suma de las reacciones biosintéticas que llevan al piruvato a convertirse a glucosa que libre en la sangre, podemos ver que será 2 piruvatos más 4 ATP más 2 GTP más 2 NADH más 2 protones más 4 H2O, que nos da como resultado glucosa más 4 ADP más 2 GDP más 6 fosfato más 2 Na de magnesio. Entonces podemos saber que por cada molécula de glucosa que formemos a partir del piruvato se requieren 6 grupos de fosfato de alta energía, 4 del ATP y 2 de GTP, además de 2 moléculas de NADH para la reducción de 2 moléculas de 1,3 y fosfoglicerato. Si comparamos este proceso con la glucólisis, podemos observar que ambas vías son muy diferentes, ya que la formación de la glucosa es un proceso de alto coste energético, sobre todo por la presencia de las reacciones que vimos anteriormente de carácter irreversible que garantizan la irreversibilidad de la. Hola, ¿qué tal? Ahora yo les voy a hablar de la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? La definición que tenemos aquí es sacada del Devlin y dice que la glucogenólisis hace referencia a la degradación de glucógeno en glucosa o glucosa 6-fosfato y consiste en la eliminación de un monómero de glucosa de una molécula de glucógeno mediante fosforólisis para producir glucosa 1-fosfato, a diferencia de la degradación del glucógeno en el tracto digestivo que se lleva a cabo mediante hidrólisis. El proceso por el cual pasa de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato y el hecho de que sea glucosa libre o glucosa 6-fosfato como producto final va a depender de diversos factores que se explicarán más adelante. Entonces tenemos que la glucogenólisis es lo contrario a la glucogénesis, aunque cabe aclarar que no es la misma ruta en sentido inverso, sino que son dos rutas diferentes. ¿En dónde se lleva a cabo? Esta pregunta la podemos responder a dos niveles distintos de organización, a nivel macro y a nivel micro. A nivel macroscópico podemos decir que la glucogenólisis tiene lugar en casi todos los tejidos, pero de manera especial esta se va a llevar a cabo principalmente en el músculo y en el hígado, debido a la mayor importancia del glucógeno como combustible de reserva en estos tejidos. Y a nivel microscópico o celular se va a llevar a cabo en el citosol. ¿Qué importancia tiene la glucogenólisis? Pues como ya vimos, este proceso nos va a permitir aprovechar el glucógeno que tenemos como reserva de energía, pero en situaciones más específicas podemos mencionar lo siguiente. Debido a que las neuronas del cerebro no pueden utilizar ácidos grasos como fuente de energía, es de vital importancia que cuenten con glucosa en todo momento. Y la única manera en que la glucosa puede llegar al cerebro es a través de la sangre. Por lo tanto, el órgano que va a proveer de energía al cerebro en situaciones de ayuno va a ser el hígado. Y pues las reservas de glucógeno muscular sirven para proveer al músculo de energía extra en situaciones de alto esfuerzo físico. Si un músculo no recibe la energía suficiente durante un momento de ejercicio intenso, puede fatigarse y lesionarse gravemente.
La glucogenólisis hará uso de 3 enzimas en cada uno de los pasos que la conforman. Tendremos a la glucogenofosforilasa, la enzima desramificadora y a la fosfoglucomutasa. Para recordar únicamente, retomar lo que se decía en la introducción, el glucógeno está formado por unidades de glucosa unidas mediante enlaces alfa-1,4 y en aquellas partes donde existan ramificaciones, pues habrán enlaces alfa-1,6. Lo mismo estamos viendo aquí, linearidad alfa-1,4, ramificación alfa-1,6. Entonces, para comenzar necesitamos conocer primeramente los extremos reductores y no reductores de la molécula. En este caso estamos viendo una molécula de sacarosa. Veremos que el extremo reductor será aquel que posee al carbono que formaba parte del grupo carbonilo en la estructura lineal. Así que pues será fácil identificar a este extremo, pues veremos que posee al CH2OH, ¿no? El extremo no reductor únicamente tendrá alcohol e hidrógenos. El primer paso hace uso de la glucogenofosforilasa, catalogada por el Enzyme Commission como 2.4.1.1. Esta glucogenofosforilasa, como bien lo dice su nombre, hace uso de grupos fosfato y ataca al extremo no reductor. Comenzamos por el extremo no reductor y a partir de aquí vamos a empezar a actuar sobre todo esto, ¿no? En dirección hacia allá. Ya si este lado fuera el extremo reductor, entonces actuamos hacia allá. Sin embargo, ahora este es nuestro extremo reductor. Esta glucogenofosforilasa se va a encargar de romper todos los enlaces alfa-1,4 de nuestras moléculas. Sin embargo, va a romper hasta que nos deje 4 residuos de distancia, un enlace alfa-1,6. Veremos aquí 1, 2, 3, 4. Estos 4 no se tocan, ya que aquí tenemos un enlace alfa-1,6. Lo mismo sucede en la parte de abajo. Entonces, nuestros fosfatos comienzan a atacar los enlaces, se rompen y nos da como resultado glucosas 1-fosfato, las cuales pues ya serán utilizadas por vías alternas que no sean la glucogenólisis, ¿no? Pues aquí únicamente nos encargamos de romper. Luego, el segundo paso utilizará la enzima desramificadora, la cual poseerá 2 actividades catalíticas, primero como LIGO-1,4,1,4 glucotransferasa y luego como amilo-1,6 glucosidasa. Como bien los dice su nombre, la primera actividad catalítica se encarga de romper enlaces alfa-1,4 y de transferir los residuos a alguna otra parte de la molécula. Luego, la segunda actividad, la de amilo-1,6 glucosidasa, se encarga de romper enlaces alfa-1,6. Entonces, tendremos primero que romper los enlaces alfa-1,4. ¿Y cuál enlace vamos a romper? Bueno, aquí dijimos que íbamos a dejar 4 residuos de distancia, ¿no? A un enlace alfa-1,6. Aquí tenemos enlace alfa-1,6 y de aquí contamos 1, 2, 3, 4. A partir de aquí tenemos el primer enlace alfa-1,4 y ese es el que vamos a romper. Una vez que lo rompemos, vamos a transferir estos residuos a esta parte de acá, que es la parte lineal de la molécula de glucógeno, ¿no? En este caso. Entonces, rompemos y transferimos. Y luego tenemos que utilizar la otra actividad catalítica de la enzima, la cual se encarga de romper enlaces alfa-1,6. Tendremos entonces esta glucosa de aquí, rompemos su enlace y liberamos glucosa. Ya esta glucosa será utilizada en lo que la célula requiera. Y pues ya, si nosotros necesitamos continuar produciendo más glucosa, lo que vamos a requerir pues va a ser continuar deshaciendo todas esas ramificaciones hasta construir una estructura simplemente lineal, la cual pues se va a seguir rompiendo para poder seguir generando más glucosa. Entonces, una vez que la enzima desramificadora rompe los enlaces ramificados alfa-1,6, libera una molécula de glucosa y permite que la glucogenofosforilasa siga su trabajo. Entonces cataliza la adición de un grupo fosfato para producir la glucosa 1-fosfato. Después de la reacción de la glucogenofosforilasa, la glucosa libre tiene un grupo fosfato en el carbono 1. Esta molécula no es útil como intermedio metabólico. Entonces, la fosfoglucomutasa cataliza la interconversión de esta glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. La primera etapa es la transferencia de un grupo fosfato desde la enzima a la glucosa 1-fosfato, formándose glucosa 1,6-bifosfato y dejando la enzima en su estado desfosforilado. Esta enzima desfosforilada facilita entonces la transferencia de un grupo fosfato desde el intermedio glucosa 1,6-bifosfato a la enzima, regenerando la fosfoglucomutasa fosforilada y liberando glucosa 6-fosfato. El destino metabólico de la glucosa 6-fosfato depende de las necesidades de la célula en el momento que está siendo generado. Entonces, si la célula está baja en energía, la glucosa 6-fosfato va a entrar a la glucólisis, dando como resultado 2 moléculas de ATP. Pero si necesita intermedios biosintéticos, va a entrar en la ruta a la pentosa fosfato. Ahora, si la reacción de la fosfoglucomutasa tiene lugar en el hígado,
la enzima glucosa 6-fosfatasa va a hidrolizar la glucosa 6-fosfato, dando como resultado glucosa libre. Entonces, en el hígado se van a efectuar funciones como mantener el nivel de glucosa en la sangre, para lo cual la va a producir y exportarla, o puede importarla y almacenarla en forma de glucógeno para cuando haga falta exportarla. Y en el caso del músculo, el objetivo de esta vía va a ser la producción de ATP para la contracción. Ambos procesos son muy importantes para la vida de los organismos. Por ejemplo, la gluconeogénesis cubre las necesidades corporales de la glucosa cuando no está disponible en cantidades suficientes en la alimentación, ya que necesitamos un suministro constante de glucosa como fuente de energía. Sucede lo mismo con la glucogenólisis al tener como función principal degradar el glucógeno almacenado y de esta manera producir glucosa cuando sea necesario.